Bueno, chiquillos, la vez pasada habíamos hecho un ejercicio bastante bonito sobre las velocidades de unos vehículos que algunos se dirigían hacia el oeste y otros hacia el este. Yo, para poder entender bien esto de las direcciones, bueno, ya nosotros vimos vectores y entonces ya deberíamos entender un poquito dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste, ¿verdad? Pero hay personas que todavía no comprenden esto. Entonces yo tengo que entender que el norte está arriba, el sur está abajo, el este está al lado derecho y el oeste al lado izquierdo. Cuando yo me dirijo hacia el este o hacia el norte en un enunciado, quiere decir que soy positiva. Y si voy hacia el sur o hacia el oeste, soy negativa. ¿Y por qué esto? Bueno, porque de acuerdo con matemáticas, yo sé que estos son mis dos ejes positivos y estos son mis dos ejes negativos. Nadie le va a decir a uno de que el velocímetro de mi carro en el que yo voy hacia Punta Arenas me indica que voy a menos 60 kilómetros por hora. Es imposible. Pero en cuanto a las direcciones, yo tengo que colocarles el negativo o el positivo de acuerdo con lo que me estén indicando. Entonces, también algo que tenemos que tener muy claro es cuando me dicen una letra o un número o un color respecto a otro. A con respecto a B, ¿qué quiere decir eso? Entonces yo sé que mi velocidad va a ser así. A con respecto a B. Y eso va a depender de si van en la misma dirección o si van en direcciones opuestas. Entonces, si van en la misma dirección, yo lo que hago es una resta. Y si van en diferente dirección, es decir, en direcciones opuestas, yo lo que hago es una suma. Estos dos símbolos es de la ecuación y no tiene que ver con los símbolos que tengan cada una de las velocidades. Por ejemplo, si esta velocidad A es positiva, pero esta velocidad B es negativa, yo pongo menos y aquí un menos, se me formaría un más, porque menos por menos más. Esto en matemática. Y si yo hablo de B con respecto a la cosa me cambia un poco. Bueno, si es aquí les estoy poniendo un igual, que quiere decir que es de la misma dirección, y aquí eso quiere decir diferente, es decir, direcciones opuestas. Entonces aquí nuevamente esto, pero al revés, porque todo es con respecto a A y no con respecto a B. Entonces sería la velocidad de B menos la velocidad de A cuando estamos hablando de las mismas direcciones, y la velocidad de B más la velocidad de A cuando se habla de diferentes direcciones. Ahora bien, este fue el ejercicio que habíamos hecho y en el que no tomamos en cuenta las direcciones para poner positivos o negativos los valores. Entonces, si yo agarro este ejercicio, ignorando, no del todo, pero vamos a hacerlo en el cuaderno sin esto, entonces yo tengo entendido que A tiene una velocidad de 90 kilómetros por hora y se dirige hacia el este, entonces es positivo. B tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora, pero B va hacia el oeste, entonces tiene una velocidad negativa. C va a 70 kilómetros por hora hacia el oeste, va hacia el oeste,
entonces esta también es negativa. Y D tiene una velocidad de 25 kilómetros por hora y va hacia el este, entonces es positivo, que no se nos vaya a perder, entonces es positivo. Ahora ya puedo empezar a resolver estas con respecto a las direcciones que tienen los vehículos. Entonces, por ejemplo, la número 1 o la A dice que cuál es la velocidad de D con respecto a B. Entonces la velocidad de D, me fijo si van en la misma dirección o en opuestas. D y B van en direcciones opuestas, este y oeste. Cuando van en direcciones opuestas, entonces lo que se hace es sumar. Entonces la velocidad de B, y eso me queda, voy a hacerlo sin unidades, entonces eso me quedaría 25 positivo, ¿verdad? Más 60 negativo, entonces 60, y eso me da menos 35 kilómetros por hora, ¿verdad? Y por ser negativo, entonces sería al oeste. Entonces, a ustedes les va a aparecer, por ejemplo, en un marque con X, le va a aparecer 35 positivo, o sea, sin el menos, pero que diga hacia el oeste. Siempre que me da negativo, entonces va hacia el oeste o hacia el sur, dependiendo de las direcciones que estamos tratando, pero aquí estamos tratando solo este y oeste, entonces sería 35 al oeste. La B dice la velocidad de A con respecto a C, entonces velocidad de A, me fijo si son diferentes o son iguales. A y C van hacia diferente dirección, nuevamente una suma a la velocidad de C, y entonces la velocidad de A era 90 en positivo, más la velocidad de C es menos 70, y eso me da 20. Por darme positivo hacia el este. La C o la tercera dice la velocidad de D con respecto a A. Entonces D y A van hacia la misma dirección, entonces es una resta. Eso sería 25, la de D, menos 90. Y eso me da menos 65. Entonces eso sería hacia el oeste. La cuarta dice la velocidad de A con respecto a B son diferentes, entonces es una suma. Entonces A es 90 más B es menos 60, porque va hacia el oeste, entonces queda negativo, y eso me da 30. Entonces por darme positivo va hacia el este. Y la última dice la velocidad de C con respecto a D. Entonces velocidad de C, me fijo, C va hacia el oeste y D va hacia el este, son diferentes, entonces es una suma. Ay, Dios mío, de D. Y entonces eso sería menos 70 más la de D, 25, y eso me daría menos 45, como da negativo hacia el oeste. En el examen, por ejemplo, no les voy a poner negativos aquí en los resultados. Ustedes tienen que saber que si les dio negativo, entonces es hacia el oeste, y si les da positivo es hacia el este. O si estuviéramos hablando de norte y sur, positivo norte y negativo sur. Voy a hacerles otros ejercicios, no los que vamos a hacer en el aula, porque eso sería trabajo cotidiano y ustedes copiarían y
y pegarían literalmente. Entonces vamos a hacer otros ejercicios. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí uno que dice que a la orilla de una vía férrea un joven en reposo observa pasar un tren que se dirige con una velocidad tal. Entonces, joven está en reposo. Entonces la velocidad es 0. Luego va un tren. Dice, observa pasar el tren que se dirige con la velocidad de 50 kilómetros por hora hacia el oeste. Entonces por ser oeste es negativo. Sobre la plataforma del tren un motociclista. Entonces ahí va un motociclista con una velocidad de 25 kilómetros por hora y va hacia el este. Entonces, por ser este va positivo. ¿Cuál es la velocidad del motociclista con respecto al joven que está en reposo? Entonces, esto ya se ha hablado al inicio de la clase de movimiento, donde decíamos que si yo estoy en reposo y observo algo pasar con una velocidad, yo observo pasar, en este caso el motociclista, con la velocidad que indica el velocímetro de él. Entonces, en este caso, la velocidad con la que va, entonces la velocidad de m con respecto a J es de 25 kilómetros por hora hacia el este, o como está dando positivo. Otro ejercicio dice, dos vehículos se dirigen uno hacia el otro, entonces van en direcciones opuestas, ¿verdad? El primero se mueve a una velocidad de 60 kilómetros por hora hacia el este, entonces es positiva. Y el segundo se mueve a una velocidad de 70 kilómetros por hora hacia el oeste, entonces es negativo. ¿Cuál es la velocidad del segundo con respecto al primero? Entonces la velocidad de 2 con respecto a la velocidad de 1, como son van en diferente dirección, entonces es una suma, y esto me quedaría entonces 70 menos 70 porque es negativo, menos 70, voy a hacerlo sin las unidades, más 60, y esto me quedaría menos 10. Pues por darme negativo hacia el oeste. Otro ejemplo dice, un joven camina entonces el joven va a 1 metro sobre segundo hacia el oeste. Entonces, un joven camina 1 metro sobre segundo hacia el oeste tras su perro por un camino rectilíneo. Si la velocidad del perro, es de 2 metros sobre segundos hacia el oeste también, entonces van en la misma dirección, negativas ambas. ¿Cuál es la velocidad del joven con respecto al perro? Por ir en la misma dirección, entonces es una resta, entonces velocidad del joven menos la velocidad del perro, que eso quedaría menos 1 menos 2, esto se convierte en un más, entonces 2 menos 1
queda 1 positivo hacia el este. Otro ejercicio y el último dice que Juan, esto creo que fue un poquillo complicado. Bueno, dice que Juan está en reposo y observa un autobús que viaja, entonces un bus que viaja a una velocidad de 10 metros sobre segundos hacia el este, entonces es positivo. Dentro del bus se mueve un pasajero con una velocidad de 1 metro sobre segundos hacia el oeste. Y dice cuál es la rapidez de Juan con respecto al pasajero. De Juan con respecto al pasajero. El pasajero no solamente se mueve aquí, sino que también se mueve dentro del bus. Entonces lo que tendríamos que hacer es primero descifrar cuál es la velocidad del pasajero con respecto al bus, y esa sería la total. Entonces, como van en direcciones opuestas, es la velocidad del pasajero con respecto a la del bus. Como van en direcciones opuestas, entonces es una suma. Velocidad del pasajero más la velocidad del bus, entonces sería menos 1 porque va hacia el oeste, más 10, y eso quedaría 9. 9 que positivo, metros sobre segundos, ¿verdad? Entonces quedaría 9, al ser positivo va hacia el este. Y esta sería la velocidad con la que un cuerpo en reposo observa algo que se está moviendo.